Bien, nuestro hermano Benjamín habló acerca de Jueces capítulo 19. Y al leer este capítulo uno espera cualquier otra cosa menos tener un informe tan agresivo. Esto tal vez es común en un periódico o en los canales de televisión, pero no es común, no debería ser común en el pueblo de Dios, pero lo es. Hace recuento de un levita que tiene una concubina. Esta concubina le es infiel y se va donde su padre. Este levita busca a su concubina. Su padre le entrega y no vemos que la concubina hace alguna resistencia, simplemente, o una objeción, o nada. Simplemente el papá le entrega y cuando se están yendo otra vez a su casa de levita, el levita decide hospedarse en lo que era Jerusalén en esa época, Jebús. Y cuando están en la plazuela esperando la hospitalidad de algún hermano benjamita, se quedan solos y era de noche. Y pasa un anciano que no era de la tribu de Benjamín. Y él aparece y dice, perdón hermano, y él dice, no se queden aquí, yo les voy a dar un refugio para que puedan descansar, una posada, no les va a hacer falta nada, vamos. Era como diciendo, yo sé que les puede pasar a ustedes, mejor apúrense porque suceden cosas terribles aquí, que ellos desconocían. Entonces van a la casa de él y están comiendo, están disfrutando la compañía de este anciano y viceversa. Y aparecen, dice la Biblia en Génesis 19, aparecen hombres perversos. La traducción textual de eso es hijos del diablo, o hijos de Belial, hijos de lo inservible. Aparecen hombres inservibles, eso es lo que quiere decir, hombres perversos. Y estos hombres perversos lo que piden es tener relaciones sexuales con el levita, no con la mujer del levita, ni con la mujer o con la hija del anciano que le dio posada de estos hombres, sino querían tener relaciones con el levita, con el extranjero. Entonces este hombre sale en defensa y dice, miren, si quieren yo les doy a mi hija que es virgen y a la concubina de levita, pero no le hagan este agravio a mi invitado. ¿Se dan cuenta el trato que recibían estas mujeres por parte del hombre en esa cultura machista? Y entonces no le hacen caso. Ellos querían tener relaciones con el levita, eran sodomitas. Ellos eran el espejo de Sodoma y Gomorra, pero versión Israel, versión pueblo de Dios, tristemente. Y lo que hace el levita es, en su afán de no ser abusado, en su afán de no tomarse la molestia de pelear hasta la muerte por su mujer, que él fue incluso a buscarla, lo que él hace, dice la NTV, que la empuja, la echa para que la violen a ella. Y también dice la NTV, un lenguaje más contemporáneo, que toda la noche, uno por uno, abusó sexualmente de esta mujer. Y este levita estuvo durmiendo tranquilo toda la noche sin que sin que su conciencia lo incomode. No hizo nada. Y ya llegó el alba, la madrugada, y estos hijos de Belial se van. Esta mujer camina y cae muerta en la puerta de este hombre donde estaba su esposo. Cae muerta. Sale el levita y le dice, como si fuera un perro, como si fuera un animal, ya levántate, tenemos que ir a mi casa. Pero la mujer ya estaba muerta. Él se da cuenta que ya está muerta. Él se da cuenta que está muerta. La sube al burro, van camino a su hogar de levita. ¿Y qué creen que es lo que hace el levita? ¿Alguien se acuerda? La descuartiza, la carnea. Y algunos teólogos dicen que en cada pedazo de su cuerpo escribe un mensaje y lo reparte a las 12 tribus explicando qué es lo que pasó con esta mujer. Uno puede esperar eso de los cananitas, ¿cierto?
uno no puede esperar eso del pueblo de Dios. Y eso tal vez puede hacernos una pregunta. ¿Por qué la Biblia habla de esto? ¿Saben por qué? Porque este es un reflejo de lo que nosotros y nuestra capacidad infinita de pecar puede hacer sin Cristo. Y si alguno de nosotros no lo ha hecho y está sin Cristo, se llama gracia común, que son los frenos que pone Dios al inconverso para que no cometa estas atrocidades. Esta es una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, que decía ser el pueblo de Dios, pero se comportaron como Sodoma y Gomorra. También, este es un reflejo de lo que es la iglesia hoy. El Antiguo Testamento, este libro Jueces, refleja lo que hoy se llama iglesia. Que uno no espera que haya tantos escándalos de abuso, tantos líderes de iglesia que dejan a sus esposas por meterse con otra hermana y muchos escándalos que ustedes seguro saben. Uno no espera eso de una iglesia, uno espera de una iglesia el consuelo, la sanidad, pero muchas veces vemos este tipo de problemas. Y eso es a causa de que cada quien vivía como si no tuviese un rey. Y esto nos lleva al estudio de hoy. Vamos a cometer un poquito de un delito, porque no se puede predicar 2 capítulos tan largos, pero esta noche lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, te pido ayuda en esta noche, Señor, que me des gracia para poder predicar, amor para poder enseñar, Señor, que los corazones que estamos aquí, Señor, sean confrontados por tu palabra, Señor, que ninguno de aquí salga, Señor, viviendo como si no tuviera un rey, Señor, que todos los que estemos aquí, Señor, salgamos con una mente renovada, que, Señor, nuestros sentidos estén concentrados en tu palabra y no en cualquier cosa que pueda venir a nuestra mente, Señor, cualquier distracción, Señor. Espíritu Santo, tú estás aquí, Espíritu Santo, tú habitas en aquellos que son hijos de Dios y te pido, Espíritu Santo, que por medio de esta palabra, Señor, muchos lleguen a un arrepentimiento genuino, y que muchos creyentes esta noche lleguemos todos nosotros a un nuevo nivel de santificación. Te doy gracias por lo que vas a hacer de antemano, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, capítulo 20, Jueces, versículo 1. Entonces todos los hijos de Israel salieron desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, y la asamblea se congregó como un solo hombre ante Dios en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie armados de espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Los hijos de Israel dijeron, decid cómo fue hecha esa maldad. Y aquí viene Levita, el hombre que había dado a su concubina, a su mujer, para que la violen. Y este es el relato de él, un relato editado, un relato acomodado. Y el levita, el marido de la mujer asesinada, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para salir ahí la noche. Y los hombres de Gabaa se alzaron contra mí y cercaron la casa de noche con intención de matarme. ¿Lo quisieron matar a él? No, lo quisieron violar, no lo quisieron matar. Y humillaron a mi concubina de tal manera que murió. ¿Lo humillaron o él la entregó a su concubina? Él la entregó. Y yo tomé a mi concubina y le corté en trozos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, por cuanto habían cometido aquella maldad e infamia en Israel. Vemos a un levita parado frente a una asamblea, a hombres de Dios, al pueblo de Israel, contando una versión totalmente cambiada y editada, que iba a salir a su favor. Él en ningún momento dijo que la entregó, él en ningún momento dijo que lo quisieron violar, él apeló a su favor. Y estos hombres, como un solo cuerpo, dice la palabra de Dios, que estuvieron ahí con ganas de hacer justicia
a este hombre y esta mujer por la causa de Dios. Miren este error que comete esta asamblea. El error que cometen es escuchar a un hombre antes que escuchar a Dios. Escuchan a un hombre, le prestan la atención a un hombre, pero le dan la espalda a Dios. Ni siquiera van y consultan con Dios ese momento. Lo que hacen es escuchar al hombre. Hermanos, el principal error de un cristiano mientras vivamos en esta tierra va a ser siempre escuchar a los hombres. Nosotros no estamos llamados a escuchar las ideas o opiniones de hombres frente a problemas espirituales, familiares, relacionales. Nosotros debemos de consultar qué dice la palabra de Dios en esa circunstancia específica. ¿Alguien pecó? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien fue sorprendido en adulterio? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien está murmurando? ¿Qué dice la palabra de Dios? Debemos de buscar la versión de Dios y no la versión de un hombre. Obviamente que somos seres relacionales y va a haber en un momento que vamos a escuchar versiones. Pero la idea aquí es que este pueblo no escuchó la voz de Dios, sino escuchó la voz de un hombre. Y ese fue su error. Segundo error. Un hombre que miente no solo causa problemas a su vida, sino a todos. Porque la mentira, tarde o temprano, va a ser descubierta. La mentira engendra más pecados y hace daño. Cuando uno está mintiendo, está encubriendo hechos reales. Y al encubrir esos hechos reales que uno mismo ha ocasionado, está trayendo desastres. La mentira siempre va a traer un desastre. Cualquiera que sea. Uno dice, no, pero él fornicó, no, pero él se mató, no, pero él eso, no, pero él murmuró. Pero veamos aquí que esta mentira de este levita causó una guerra civil. Y esto lo podemos hacer una pregunta. ¿Para ti la mentira es algo común? La mentira divide. La mentira trae confusión. Mi versión, mi autojusticia siempre va a traer calamidad. Sea en una iglesia, sea en mi familia, sea en mi colegio, en mi universidad, la mentira siempre va a traer algo malo. Y aquí trajo guerra. Literalmente trajo una guerra esta mentira. Lo vamos a ver en estos versículos posteriores. Y aquí, versículo 7, que todos vosotros los hijos de Israel estáis presentes, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron, escuchen bien lo que dice el pueblo de Dios, ninguno de nosotros irá a su tienda, o sea, a su casa, ni volverá ninguno a su casa, su tienda de campaña y su casa. Esto es lo que ahora haremos en Gabaa. Subiremos contra la ciudad por sorteo. Por sorteo. Aquí ni siquiera le están tomando en cuenta a Dios todavía. Todo lo están haciendo conforme a Levita y lo que ellos quieren hacer, es decir, su justicia. Tomaremos 10,000 hombres de cada centenar de todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, para repartir provisión al pueblo, para que al subir contra Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la infamia que se cometió en Israel. Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel, unidos como un solo hombre. Está bien, el pueblo de Israel estaba actuando conforme a ley ese momento. Esos hombres tenían que pagar, tenían que sufrir la pena de muerte que Dios había instituido. Ellos habían atentado contra una mujer. El fin era bueno, pero la forma en cómo lo estaban haciendo estaba totalmente errado. Estaba totalmente errado. Escucharon una mentira, hicieron caso a la mentira, empezaron a hacer planes. Hermano, cuando tú y yo empezamos a hacer cosas que parecen buenas, pero sin la aprobación de Dios, nunca va a salir bien. Estaban haciendo las cosas bien, aparentemente. Su fin era bueno. Estaban peleando por un propósito loable, pero no a la manera de Dios. No a la manera de Dios. Eso pasa tristemente en el cuerpo de Cristo. Queremos hacer muchas cosas y a veces al hacer las cosas hay uno cae en pecado,
porque no estuvo preparado para el ministerio, o en tu universidad quisiste ser el mejor, pero copiando, y al final terminaste siendo avergonzado porque no sabías nada cuando te preguntaban. ¿Te das cuenta cómo es la mentira? ¿Cómo es hacer las cosas con un fin bueno, pero justificando los medios? El pueblo de Israel estaba cometiendo un grave error en este momento. ¿Por qué? Porque actuó por impulso. No, está bien, es una noticia totalmente desagradable. Desmembrar a una mujer para dar un mensaje, ser violada, es totalmente desagradable. Pero lo que los motivó a ellos fue su justicia y no Dios. Fue su justicia. Te hago una pregunta, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿Dios o lo que tú quieres hacer? Lo que te parece bien. ¿Qué te motiva a estudiar? ¿Qué te motiva a servir a Dios? ¿Lo que sabes, tu justicia? Si no es la gloria de Dios, estamos pecando. Incluso, con esto puedo decir que el no venir al culto es un grave pecado porque es Cristo quien nos ha convocado. Ahora yo entiendo que hay circunstancias ajenas a nuestra voluntad, que alguien se enfermó, que pasó algo, que no pudo venir, eso Dios lo entiende. Pero si yo tengo todos los medios y las capacidades para venir a mi iglesia y prefiero ver Netflix, jugar videojuegos o estar en algún otro lado y tengo la capacidad para reunirme cuando Dios mismo ha convocado a su pueblo, es un pecado. Así que ahí descartamos que si hay un mundial no podemos faltar. Tomaremos y sigue avanzando los versículos. Versículo 12. Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha acontecido entre vosotros? ¿Qué maldad es esta que ha acontecido entre vosotros? Ahora pues entregad a los hombres, aquellos hijos de Belial que están en Gaba, para que demos muerte y extirpemos esta infamia de Israel. Estoy leyendo la versión textual. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Más bien los hijos de Benjamín salieron de sus ciudades y se reunieron en Gabá para enfrentar en batalla a los hijos de Israel. Los benjamitas sabían que habían hombres inservibles en ese lugar, que habían cometido una barbarie contra una mujer. Lo sabían. Pero su ídolo era, ellos son de nosotros, no podemos hacerle eso. Ellos son parte de nuestra familia. No, con ellos hemos vivido. Ellos son de la tribu de Benjamín. ¿No les suena muy parecido cuando vemos a un hermano pecando o lejos de Dios y en vez de predicarle el evangelio o llamar a arrepentimiento, estamos aprobando al no decir nada? ¿Cuánto en este transcurso de 6 meses de predicar el libro de Jueces consecutivamente todos los sábados, cuántos ya se han entibiado? ¿Cuántos ya están lejos? ¿Cuántos ya no vienen a la iglesia? ¿Cuántos no oran ni leen su palabra? Y muchos de ustedes son amigos de ellos, pero no los llaman a arrepentimiento ni le predican el evangelio. Solo se juntan para comer, charlar, jugar y hasta ahí nomás. Esa no es amistad. Esa amistad es una que te lleva al infierno también, porque una amistad te acerca a Dios. Esta tribu de Benjamín estaba haciendo eso. Esta tribu de Benjamín, en vez de decir, está bien, vamos a entregar a estos hombres y que sirva como un ejemplo para todo Benjamín, para todo Israel, que al que comete nuevamente esto, le va a suceder la pena de muerte. Pero la tribu de Benjamín no hizo eso. La tribu de Benjamín encubrió, toleró el pecado. Toleró el pecado. No le importó exterminar el pecado. Yo ahora cómo lo aplico a mi vida. Hay áreas en tu vida y en mi vida que tal vez no estén controladas por el Espíritu Santo. Y si tú sigues encubriendo eso, el Señor va a traer calamidad, va a traer juicio.
Porque si un pueblo no se arrepiente, el Señor se va a encargar de que se arrepienta. Porque Él va a humillar al que no se arrepiente, al orgulloso. El que encubre su pecado no prosperará. Esta tribu de Benjamín no prosperó. Se cortó de raíz. ¿Estás encubriendo algún pecado? No vas a prosperar. No vamos a prosperar si encubrimos un pecado. El anterior sábado prediqué acerca de Colosenses y decía, haced morir. Se aplica bien, haced morir. En esa época el haced morir era una persona literal, se tenía que matar. Ahora en el Nuevo Testamento el haced morir es a nosotros mismos, nuestro pecado. Lo que Dios detesta, lo que Dios odia, yo tengo que odiar. Más bien los hijos de Benjamín salieron de sus ciudades y se reunieron en Gabaa para enfrentar en batalla a los hijos de Israel. Esperen un momento, fíjense esto. Dios había dicho que entren y posean Canaán y que peleen contra el enemigo, no que se peleen entre ellos. ¿Ven lo paradójico que ahora está el pueblo de Israel? Se supone que el pueblo de Israel tiene que hacer la guerra a los cananitas, ir poseyendo lo que Dios le había prometido, la heredad, no pelearse entre ellos, no pelearse entre ellos, no exterminarse entre ellos. Y eso es muy, muy parecido a lo que vive la iglesia, donde se supone que debería de haber unidad, amistad, amor fraterno, que cada uno debe de exhibir el fruto del Espíritu Santo, dar consuelo, predicar su palabra. Nos vamos a cosas secundarias y nos peleamos de todo y de nada, murmuramos, chismeamos, caemos en pecado, al que está en pecado lo hundimos más. Dios nos llamó a unidad, no a división. No seamos como este pueblo de jueces que en vez de estar en unidad, se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos. De verdad, pensemos bien. Estos son versículos muy, muy tristes. ¿Y qué tenemos que hacer con nosotros con esto? Llorar y arrepentirnos. Llorar y arrepentirnos. Clamar a Dios para que esto nos sirva de advertencia. Esto nos va a pasar a nosotros si no nos arrepentimos, si continuamos discutiendo en cosas banales y no centrados en Cristo. Y los hijos de Benjamín que salieron de las ciudades sumaban ese día 26,000 hombres armados de espada, además de los habitantes de Gabaa, donde se enlistaron 700 hombres escogidos. Toda esta gente, incluyendo los 700 hombres escogidos, eran zurdos, cada uno podía tirar piedras con la honda a un cabello sin errar al tiro. Es decir, que David no era el único. Aquí vemos que habían 700 que eran como David. Y los hombres de Israel, aparte de Benjamín, ascendían a 400,000 hombres armados de espada, todos ellos hombres de guerra. Y se levantaron los hijos de Israel y subieron a Betel y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién de nosotros irá primero a combatir contra los hijos de Benjamín? Escuchen la pregunta, ¿quién de nosotros va a ir a pelear? No le preguntaron a Dios, Dios, ¿estamos actuando conforme a tu voluntad? Dios, ¿esto es lo que quieres realmente de nosotros? ¿Salir a pelear contra nuestros hermanos? Porque yo hasta ahora entiendo que tengo que ir a matar a los cananitas, no a mis hermanos. ¿De verdad tengo que ir en contra de ellos? No, ellos están diciendo, Dios bendecí mi plan de una vez. Dios ya, lo que yo estoy haciendo, lo que he premeditado, necesito que tú te encargues de hacer cumplirlo, porque es esto lo que yo quiero hacer. Están demostrando totalmente autonomía delante de Dios. Y Dios respondió, primero Judá. Por la mañana se levantaron los hijos de Israel y acamparon contra Gabaa. Y los hombres de Israel salieron a pelear contra Benjamín, y los hombres de Israel se colocaron en orden de batalla contra ellos junto a Gabaa. Los israelitas estaban pensando, ya Dios nos ha dado montones de victorias en montones de batallas. ¿Y cómo no nos va a dar una batalla frente a tal injusticia? Estaban yendo confiados. Estaban yendo hombres de guerra.
confiados en el Señor, en que Él iba a dar la victoria. Y vemos en versículo 21, pero los hijos de Benjamín salieron de Gabaa y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de Israel, 22,000 hombres muertos a espada por sus propios hermanos. Hermanos, esto es lo que causa la mentira. Esto es lo que causa buscar a Dios a mi manera, destrucción. Esto es lo que causa vivir como si no hubiera un rey, y aún siendo del pueblo de Dios. Sin embargo, versículo 22, sin embargo se rehizo la gente de los hombres de Israel y volvieron a ordenar batalla en el lugar donde lo habían hecho el primer día. Pues los hijos de Israel habían subido llorando delante de Dios hasta la tarde y habían consultado a Dios diciendo, ¿entablaré de nuevo combate contra los hijos de mi hermano Benjamín? Y Dios les había dicho, subid contra él. ¿Qué les está diciendo Dios? Vayan, pero yo no voy. Es lo que dice Timothy Keller. Y me gusta mucho esa aplicación. Vayan, pero yo no voy. Vayan, pero no voy. O sea, y esto es algo extraño que yo veo aquí. Porque Dios está respondiendo a la oración de ellos. Y Dios está concediendo la petición de su corazón. Está bien, vayan. Les doy mi consentimiento. Vayan. Pero lo que no sabían ellos, que en ese sí de Dios estaba el fracaso de ellos. Vuelvo y lo repito, que en ese sí de Dios estaba el fracaso de ellos. Dios te puede enviar a fracasar cuando confías en tu justicia. Eso es lo que hizo con ellos, los envió a fracasar. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios? ¿Conforme a su palabra, conforme a nuestros deseos? Porque Dios tal vez sí te puede decir, está bien, arreglate con esa pelada, arreglate con él, está bien, tenés mi consentimiento, arreglate con él. Y ahí, cuando estés fracasado, cuando haya terminado todo, cuando haya sido lastimado o lastimada, y en el piso, humillada por mí, ahí vas a ver que tienes que depender de mí. Y vas a aprender a orar mejor. Ya no vas a hacer las preguntas directo a Dios diciendo, me voy a arreglar, ¿me puedes bendecir? Algo así. Sino, Dios, ¿tú quieres que entre en esta relación? ¿Tú quieres que yo me comprometa hasta que la muerte me separe con este hombre, con esta mujer? ¿Es lo que tú quieres? Y orar. Pero los israelitas en este caso lo que hicieron fue todo impulsivo, confiando en ellos mismos. Y vean lo que pasó. Ya estamos en el versículo 24. Así pues, al día siguiente los hijos de Israel marcharon contra los hijos de Benjamín, y salió Benjamín de Gabaa contra ellos el segundo día, y otra vez hizo caer por tierra 18,000 hombres de los hijos de Israel. Otra vez murieron 18,000 hombres de Israel, perdieron todos ellos armados de espada. Entonces todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y fueron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante de Dios y ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios y consultaron los hijos de Israel a Dios, pues el arca del pacto de Dios estaba allí porque aquellos días y fines Ben Eleazar, hijo de Aarón, ministraba ante ella en aquel tiempo, diciendo, ¿entablaré de nuevo un combate contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y dijo Yahweh, dijo Dios, subid, porque mañana los entregaré en tu mano. Entonces Israel tendió emboscadas en torno de Gabaa, y al tercer día, cuando los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín, dispusieron batalla frente a Gabaa como las otras veces. Estoy en el versículo 31. Y los hijos de Benjamín salieron para enfrentarse al pueblo, alejándose de la ciudad como las otras veces. Estaban usando la misma táctica los de Benjamín para volver a derrotar por tercera vez. Comenzaron a herir a algunos de ellos por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y otros a Gabaa. Así mataron en el campo a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, están vencidos ante nosotros como antes. Pero los hijos de Israel se habían dicho, huiremos para alejarnos de la ciudad.
hasta los caminos. Entonces todos los de Israel se levantaron de su posesión y se dispusieron en orden de batalla en Baal Tamar, mientras que los emboscados de Israel surgían de sus escondites al descampado de Gabaa, y llegaron frente a Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, lo cual hizo que la batalla comenzara a arreciar sin saber que el desastre se les venía encima a los de Benjamín. Y aquel día Dios derrotó a Benjamín. ¿Quién derrotó? Dios ante Israel. Y los hijos de Israel mataron a 25,100 hombres de Benjamín, todos armados de espada. Los hijos de Benjamín vieron entonces que estaban siendo derrotados. Sin embargo, los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, pues confiaban en la emboscada que habían puesto detrás de Gabaa. Versículo 37. Entonces la gente de la emboscada se apresuró y acometió contra Gabaa, y la gente de la emboscada se desplegó y pasaron a filo de espada a toda la ciudad. Bien, hermanos, vemos al pueblo de Israel que ya está humillado, 2 veces humillado por Dios. Y repito lo que decía hace un momento, estaban persiguiendo un fin bueno, y Dios lo sabía, pero lo estaban haciendo a su manera, confiando en ellos. Y Dios los envió a fracasar 2 veces. Pero esta vez se acercan al profeta, al sacerdote mejor dicho, Fines, y le hacen la pregunta, y ayunan, y hacen holocaustos, sacrificios, y ya ellos están entendiendo que deben de depender de Dios. Entonces Dios dice, vayan, yo les doy la victoria. Hermano, esta es la receta para todo cristiano, para tener contentamiento en su corazón y gozo, y para tener amistad incluso con sus enemigos. Dios te va a dar la victoria siempre y cuando, Dios nos dará la victoria siempre y cuando tengamos un corazón correcto al pedirle a Él. Porque eso le dio la gloria a Dios. Esa batalla le dio la gloria a Dios. Las otras no. Las otras estaban a su manera, yendo a pelear porque Dios le dijo que vayan simplemente por eso. Pero aquí Dios le dio la victoria. Pero pasaron por un proceso de humillación. Hermano, tú te puedes ahorrar ese proceso de humillación. Tú te puedes ahorrar. Nosotros no podemos ahorrar eso. No tenemos por qué repetir esos fracasos. ¿Y cómo no vamos a repetir esos fracasos? Teniendo una actitud correcta con Dios al acercarnos a Él, humillados. No pidiéndole que bendiga nuestros planes. No acercándonos a Dios por su billetera, por sus bendiciones, sino acercándonos a Dios por lo que Él es y pedirle conforme a su palabra. Y dice, y pasando a filo de espada a toda la ciudad, y era señal convenida entre los hombres de Israel, versículo 38, y los de la emboscada, que estos harían subir una gran humareda desde la ciudad. Así cuando los hombres de Israel volvieron la espalda en el combate, y los de Benjamín comenzaron a causar bajas entre los hombres de los de Israel, matando a unos 30 hombres, pensaron, de seguro están derrotados ante nosotros, como en el primer combate. Pero cuando la humareda comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín mirando hacia atrás, y aquí que la ciudad subía el humo a los cielos. Entonces los hombres de Israel se volvieron, en tanto que los de Benjamín se consternaron, pues veían que la catástrofe había caído sobre los de Benjamín. Pero ellos volvieron sus espaldas ante los hombres de Israel y tomaron el camino al desierto, pero la batalla siguió ardorosa tras ellos, al tiempo que los que salían de la ciudad eran exterminados en medio de ellos. Cercaron así a los benjamitas y los persiguieron sin tregua hasta frente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y de Benjamín cayeron 18,000 hombres, todos ellos hombres valientes. Los demás se volvieron y huyeron hacia el desierto hasta la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos en los caminos otros 5,000 hombres. Siguieron perseguidos hasta Gidom, donde mataron a 2,000 hombres más. Estaban siendo exterminados de una manera brutal por la mano de Dios. Eso les pasó a ellos por tolerar el pecado. Cuando tú y yo toleramos el pecado, suceden estas cosas. Viene destrucción, viene juicio. Lo que le pasó a Sodoma y Gomorra les está pasando a ellos, solo que a ellos no les cayó fuego del cielo. A ellos les está pasando el filo de la espada de Dios. La infatigable ira de Dios está recayendo sobre sus cabezas de ellos. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no nos arrepentimos.
Dios ha puesto un ultimátum, la cruz, Jesús. Si no nos arrepentimos, viene su infatigable ira. Estos hombres han muerto de una manera no advertida, mejor dicho, advertida. Ellos han podido haberse arrepentido. Fue un acto de misericordia el haber venido los de la tribu de Israel y decirles, vamos a exterminar a estos inservibles que hicieron ese acto atroz. Pero no lo hicieron, encubrieron su pecado y vivieron sus consecuencias. Versículo 47. Pero 700 hombres se volvieron y huyeron hacia el desierto hasta la peña de Rimón y quedaron en la peña de Rimón 4 meses. Los de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y mataron a filo de espada tanto hombres como animales y todo lo que fue hallado y prendieron fuego a cuantas ciudades hallaron. Perdonen, pero aquí hicieron algo estúpido estos hombres, literalmente. Hicieron algo muy mal. Dios mandó a matar a los que encubrieron el pecado. No mandó a matar a gente inocente. No mandó a hacer un genocidio Dios. Dios nunca le dio la orden de que vayan y maten a todo lo que vaya a ser visto en sus ojos. Y tampoco los llamó a matar a niños, a mujeres, a animales. Dios no los envió a eso. De que hay un problema que también sucede en nuestras vidas e iglesias. La falta de perdón. Está bien, tuvieron que actuar conforme a ley, matar a esas personas que encubrieron el pecado, pero debían de haber tenido una actitud de misericordia y amor y perdón hacia ese pueblo. No derramar sangre inocente. Dios detesta a las personas que derraman sangre inocente. Y esto ya va a una connotación más político o connotación más social, de personas que matan. Dios detesta eso. Dios nunca permitió eso. Solamente en la historia vemos 2 veces que Dios, en su soberanía y en su voluntad, ordena que se mate a todo ser viviente. Solamente 2 veces. Cuando se tiene que poseer Canaán y cuando le dice al rey Saúl que mate a todo ser vivo, incluso animales. Solo esas 2 veces, nunca más. Ahora, estas cosas que hay aquí, que ellos matan incluso gente inocente, ya es por el rencor. Saben que el perdón hubiera ahorrado tanto dolor y tanta tristeza que vivieron estas personas. Vámonos al capítulo 21 rápidamente, porque ya no me queda mucho tiempo. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros, escuchen lo que están jurando ellos, ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer, ninguno de nosotros. Y el pueblo llegó a Betel y ahí permaneció ante Dios hasta la tarde, y alzando la voz prorrumpieron en gran llanto y decían, ¿por qué, oh Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel, que hoy se eche de menos una tribu de Israel? Pregunto, ¿Dios mandó a exterminar una tribu? No. Dios mandó a exterminar a los que encubrieron el pecado, pero no a toda la tribu. Aquí vemos que es más fácil echarle la culpa a Dios que asumir nuestra responsabilidad. ¿Por qué te metiste con esa persona que no es cristiana? Por algo Dios lo permitió. No es tu culpa. Dios te dijo que no lo hagas. Es tu culpa. ¿Por qué hiciste ese negocio y vendiste con sobreprecio las cosas? Todo pasa por algo. Todo pasa. Dios es soberano. Eso se llama abusar de la gracia. Este pueblo estaba haciendo eso. De una manera insolente y atrevida, le estaban diciendo a Dios, incluso camuflando sus acciones con llanto y ruego y oración, diciéndole a Dios, ¿por qué le pasó a esto a nuestros hermanos? Y ellos deberían de apuntarse y decir, fue nuestra culpa, se nos pasó la mano, actuamos con venganza y con odio y matamos a estas personas. Dios no nos mandó a exterminar una tribu, mandó a exterminar a aquellos hombres que estaban encubriendo el pecado de estos insolentes, de estos hijos de Belial. Versículo 4, y aconteció que el día siguiente el pueblo madrugó y edificaron ahí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces dijeron los hijos de Israel,
¿quién hay de todas las tribus de Israel que no hayan subido con la asamblea ante Dios? O sea, ¿quién estuvo aquí en la asamblea cuando fuimos a matar a toda esa gente? Eso están preguntando. Porque se había hecho un solemne juramento, escuchen, un solemne juramento, un juramento que precipitado que Dios no les había dicho. Ni se los había pedido Dios y estaban haciendo pactos con Dios, ni se los había pedido. Hermano, no nos adelantemos a prometer cosas a Dios si no lo vamos a cumplir. No nos adelantemos. Estas personas quedaron en vergüenza. Por eso sucede muchas veces, y yo vengo de una congregación que ha pasado eso. Yo sé que tal vez alguno me está viendo, y lo digo sin ofensa, y sin ningún resentimiento hacia ellos, pero hacen pacto de pureza y castidad. El papá y la mamá tienen que desfilar, algo así, es una ceremonia, intercambian los anillos de castidad, hacen una oración, hablan sobre pureza, sobre llegar virgen al matrimonio. Y yo conozco a muchos de ese que han hecho ese pacto, esa promesa que han hecho, y que han fornicado, tienen hijos, están en el mundo, casi todos. Hermano, mejor es cerrarse en su cuarto, comprometerse con Dios, pelear contra el pecado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera nosotros podemos agradar a Dios, no haciendo pactos. Compromisos sí, pero pactos. Dios, yo voy a hacer esto. Cuando llegue a este lugar voy a hacer estas cosas, voy a servir aquí y allá y allá. Y si no lo hago, Señor, mejor que me quites la vida. Hay unos que dicen de esa manera, que es muy precipitado, como dice, muy arrofaldado con Dios. Y ese es el problema de ellos. Y van a ver, hubiera sido bonito que ya aprendieron de esto, pero miren cómo caen en su mismo error que habían cometido. Le echan la culpa a Dios, ¿por qué se está exterminando una tribu de Benjamín? Y ahora vean lo que pasa aquí. Vean lo emocionante que es la Biblia. Y el que dice que es aburrida es porque el Espíritu no te ha iluminado. Tristemente. Y ruego a Dios que esta noche cambie eso en tu vida. Versículo 6. Y los hijos de Israel se compadecieron de sus hermanos de Benjamín y dijeron: hoy ha sido cortada una tribu de Israel. Oh, ¿cómo haremos en cuanto a mujeres para los que quedan viendo que hemos jurado por Dios que no les daremos vuestras hijas por mujer? Y dijeron: ¿quién hay de entre todas las tribus de Israel que no haya subido en Mizpa? Y he aquí que ninguno de los habitantes de Jabes, Galaad, había venido al campamento, a la asamblea, e hicieron un acuerdo de la gente, y no se halló ninguno de Jabes, de la tribu de Jabes. Entonces la asamblea envió allá 12,000 hombres entre los más valientes, y les ordenaron diciendo: id y pasad a filo de espada a los habitantes de Jabes, Galaad, con las mujeres y niños. Otra vez, maten como mataron a la tribu de Benjamín. Hagan lo mismo, esa es la receta, maten a todos, sean genocidas. Vean cómo se precipitaron otra vez a matar a personas inocentes. Hermano, nunca actuemos por impulsos, por emociones, aún ante cosas buenas. Se ha presentado una oportunidad, un viaje, se ha presentado, qué sé yo, ayudar a ciertas personas, entrar a ser parte de una fundación, qué sé yo, incluso cambiarme de iglesia, que aquí es una iglesia hereje, cosas así. Y son cosas buenas, hacer todo eso, pero tengo que buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere que Dios haga las cosas? Supongamos, quiero salir de una iglesia que no predican la verdad, pero salirme de esa iglesia insultando y diciendo ajos y cebolla contra los líderes, eso no es la manera de Dios. Un ejemplo. Quiero entrar en una relación de noviazgo. Duramos 2 días de amistad y al tercer día ya quiere ser mi novia. Eso no es la manera de Dios. Y muy cristiano tal vez se puedan decir, pero eso no es la manera de Dios. ¿Es bueno el noviazgo? Es bueno, pero no es la manera de Dios. Y estas personas perseguían fines buenos, pero lo hacían todo mal, todo mal. Entonces, eso es lo que haréis. Exterminaréis completamente a todo varón y a toda mujer que hayan tenido unión con varón.
Y entre los habitantes de Jabes de Galaad hallaron 400 doncellas que no habían conocido varón por unión carnal, las cuales llevaron al campamento en Silo, situando en la tierra de Canaán. Luego la asamblea entera envió emisarios para que parlamentaran con los hijos de Benjamín. Dice la Reina Valera, un consenso, una asamblea de paz, ¿no? Que estaban en la peña de Rimón y les propusieron la paz. Volvieron pues los de Benjamín y les dieron las mujeres que habían conservado vivas de entre las mujeres de Jabes, Galaad, pero no fueron suficientes para ellos, porque ellos eran 600 y solo consiguieron 400. Aquí quiero destacar algo que en ese momento a la mujer en esa cultura, como nos explicaba el predicador de esta mañana, era muy machista. La mujer era un objeto, casi la mayoría de las veces no se le tomaba en cuenta su voz y voto. Era muy triste cómo la trataban a las mujeres, y vemos aquí como si fuera mercancía. Y el pueblo se compadeció de Benjamín porque Dios había abierto una brecha en la tribu de Israel. Dijeron entonces los ancianos de la congregación: ¿qué haremos en cuanto a mujeres con los que quedan? Ya que las mujeres de Benjamín fueron exterminadas. ¿Y quién los exterminaron? Fueron ellos. Y Dios nunca les pidió. Y estaban metidos en un problema que ellos se metieron culpándole a Dios. Versículo 17. Y agregaron: los supervivientes sean herederos de Benjamín, para que no sea borrada una tribu de en medio de Israel. Pero nosotros no podemos darle mujeres de entre nuestras hijas, por cuanto los hijos de Israel se habían juramentado diciendo: maldito quien dé mujer a Benjamín. O sea, ellos mismos echaron una maldición, diciendo que no van a dar mujeres de los que estaban presentes en esa asamblea. Y dijeron: he aquí se acerca la fiesta anual de Dios en Silo, al norte de Betel. Hay una fiesta que se está acercando. Es por el oriente del camino que sube de Betel a Siquem y Azul de Lebona. Y dieron órdenes, escuchen bien, y dieron órdenes a los hijos de Benjamín, diciendo: id y preparad una emboscada en las viñas. ¿Qué se creen ellos para dar órdenes para secuestrar a mujeres? 21. Estad alerta, y cuando las hijas de Silo salgan a danzar en coro, saldréis de las viñas, y cada uno rapta mujer para sí de las hijas de Silo. Y luego iréis a tierra de Benjamín. Versículo 22. Y será que cuando sus padres o sus hermanos vengan a pleito ante nosotros, les diremos: hacenos el favor de concedérnoslas, porque no tomamos para cada uno de ellos su mujer en la batalla, ni las habéis dado a ellos para que ahora seáis culpables de pecado. Y así lo hicieron los hijos de Benjamín, llevándose mujeres según el número de ellos, de entre los danzantes que raptaron, y retornaron a su heredad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. También los hijos de Israel se fueron de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, y salieron cada uno con destino a su heredad. Versículo 25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estos hombres de Dios que comenzaron peleando por una causa buena, defendiendo a una mujer que fue descortizada y violada, al final estaban haciendo el mismo pecado que estaban condenando. Es decir, estaban condenando, pero después de condenar ese pecado lo estaban haciendo ellos. Ellos estaban mandando a secuestrar a mujeres como si fueran cualquier cosa para dárselas a los de Benjamín. Con esto me voy a Romanos 3. Todos somos pecadores e inútiles. Nadie busca a Dios. Cada uno se desvía a su propia manera. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede hacer lo bueno si no está en Cristo. Estos hombres hicieron lo bueno al matar a esos violadores, a los que ocurrieron el pecado. Pero después de eso mataron gente inocente. Y después de eso, con la apariencia de justicieros, entonces ellos van y hacen secuestrar mujeres para que vayan a tener relaciones con hombres que ellos dejaron solos, que mataron a sus mujeres. Es decir, hacían lo que les daba la gana, hacían lo que ellos querían. No les importaba si estaba bien o no. Si había un problema aquí, bien, resolvamos a nuestra manera. Si hay un problema allá,
hagámoslo de nuestra manera, pero no buscaban la voluntad de Dios. Ellos hicieron como se les dio la gana. Hermano, de verdad sería muy triste que salga de este culto y que este sea tu eslogan en tu frente. En aquellos días no había rey. En vez de poner Israel, no había rey en la vida de... No quiero poner un nombre. En aquellos días no había rey en Mengano. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, este es tu eslogan. ¿Puedes mirarte esta noche y ver si ese es el cumplimiento en tu vida? Mirar en tu vida y ver que no hay un rey. Tu fin es de destrucción. Todo jueces se trata de eso. Cómo Dios, su mano de Dios, disciplina y en otros casos da una disciplina no correctiva, sino una punitiva, es decir, de exterminio. Hermano, que eso no suceda con tu vida. Que eso no sea el eslogan de tu vida. Que eso no sea la filosofía de tu vida esta noche. Bien tú pudiste haber sido, o yo pude haber sido, aquellos que mataron a esos inocentes. O bien pudimos haber sido aquellos violadores, esos inservibles. O bien pudiste haber sido también aquellos que encubrieron el pecado de esos perversos. Pero si ese fuera tu caso esta noche, si aún ese fuera tu caso esta noche, hay abundante gracia, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Porque yo no creo que alguien haya hecho eso. Pero aún si hubiera eso, hay perdón de pecados, hermano. Hay oportunidad. Está la misericordia de Dios. Está la cruz de Cristo. Cuando este escritor se dice que es Samuel, el que escribió esto, el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No es que no había rey, como si lo leemos de manera literal. Es que ellos no querían tener un rey, el Dios soberano. ¿Tú quieres que Jesús sea tu rey? Te hago esa pregunta esta noche. Abandónate a esa gracia invencible. Abandónate a esa gracia irresistible. Sumérgete en esa misericordia que trae vida en abundancia. Abandónate en Cristo. Renuncia a tus fuerzas. Renuncia a tus sueños. Corre hacia Cristo. Abandona ese pecado, no lo encubras. Busca a Dios como Él dice que lo busquen y como está presentado en su palabra a través de Cristo, el perfecto Cordero de Dios que fue propiciado para el perdón de nuestros pecados, aquel que nos redimió de la esclavitud del pecado. Corramos hacia Él, porque fuera de Él estamos muertos. Fuera de Él nos espera el lloro eterno y el crujir de dientes, las tinieblas. Fuera de Él nos espera grados de sufrimiento en el infierno. Fuera de Él, aún en esta tierra, no tenemos nada, somos miserables. Corramos hacia Cristo. Él es nuestro Rey. Que nuestra vida no sea que nuestra vida no sea el último capítulo de Jueces. Que nuestra vida sea la gracia de Dios. Es permanecer en Cristo. Que Dios bendiga a su iglesia. Padre, te doy gracias, Señor, por este libro de Jueces, Señor, ya lo hemos culminado. Te doy gracias, Señor, porque nos ha beneficiado aquellos, Señor, que lo hemos escuchado y lo hemos caminado y lo hemos aplicado, Señor. Pero no siempre lo hemos hecho bien, Señor, y muchas veces, y casi siempre nos hemos equivocado, aún escuchando estas prédicas, Señor. Y te pido, Dios, que nos des de tu gracia, Señor, para poder aplicar y vivir estas enseñanzas, Señor, que estén en tu palabra. Pido, Señor, por los que estamos aquí y los que nos están viendo por Facebook, Señor, que traigas a nuestros corazones un verdadero arrepentimiento, Señor, que nos haga conocer a Cristo, Señor, que nuestras mentes sean iluminadas, Señor, que vivamos una vida desgastada en el Evangelio, Señor, que no nos cansemos, Señor, de vivir, Señor, bajo tu voluntad, Señor, que seamos renovados constantemente, Señor. Perdónanos por haberte ofendido, por haberte buscado a nuestra manera. Perdónanos, Señor, por haber sido como el pueblo de Jueces, Señor, que
pecaban, se arrepentían y eran esclavizados nuevamente, Señor. Tú nos haces libres de la esclavitud del pecado, Jesús. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo, y que cada uno retorne a sus casas, Señor, en bien. Y que sea mañana un día de congregarnos y buscarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.